Muy buenos días, le damos las gracias a Dios en este bello día lluvioso, en que nos permite estar aquí nuevamente para así dar otra nueva entrega de su espacio Evangelizando con Jesús, un espacio dominical de la Iglesia de Dios La Profecía Central, la cual se encuentra localizada en la Juan Rosario número 52 y es pastoreada por nuestro obispo, nuestro hermano pastor Inocencio Samboy. Allí nosotros estamos día a día abiertos para ustedes, porque usted es nuestro objetivo, usted es amigo. Los domingos tenemos desde las 7 de la mañana a 10:45 un culto evangelístico especial para los amigos. En la noche el culto especial de 7 a 10 de la noche. Los lunes tenemos doctrina para los amigos y los miembros de la célula, los pequeños grupos de crecimiento. Allí le estamos dando instrucciones para que, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para que vayan conociendo la verdad que los conduce al camino. En esta mañana, como le decía, una mañana lluviosa, estamos aquí para buscar la cobertura de Dios, para hacer ese vaso frágil, ese vaso idóneo que Él lo use. Y en este día en que usted se encuentra en su casa y está conectado a su receptor, así usted pueda recibir lo que Dios tiene en esta mañana para usted. Porque en Dios no hay coincidencia, en Dios no hay suerte, en Dios no hay casualidad, en Dios hay diosidencia. Y si usted está frente a sus receptores, porque Dios tiene un propósito en su vida. En esta mañana estaremos hablando bajo el tema, ¿cómo quiere que te conozcan? ¿Por mandar o por servir? Y estaremos basamentando este pequeño espacio, esta prédica, en el libro de los Romanos 13, del 1 en adelante. También leeremos un fragmento del Romano 12. Como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo a través de Él. Por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 13 dice, someted toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Del modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrea condenación para sí mismo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues temer a la autoridad? A lo bueno, y será alabado por ella, porque está al servicio de Dios por tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Bendecido sea el dulce nombre de Dios. Amante Padre Celestial, en este momento nos humillamos ante tu presencia, Señor, para venir a aquí, como dice tu palabra, que el que se humilla será exalzado, Señor. Queremos humillarnos ante tu presencia, estamos humillados ante tu presencia, para así, Señor, menguar la parte carnal y poder subir, crecer en la parte espiritual. Y al asumir nuestra función espiritual, poder hacer la conexión contigo y recibir lo que en esta mañana tú tienes para tu pueblo, para tu amigo, para tus hermanos. Y que me utilice como ese canal, como ese medio, Señor. Señor, te pido que no sean palabras de hombre, sino palabra tuya. Mira este tema, Señor, porque tú dices en tu palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Señor, permítenos servirte de instrumento. En el nombre de Jesús. Amén
Como decíamos al inicio, vamos a estar exponiendo sobre el tema, ¿cómo quiere que te conozcan? ¿Por mandar o por servir? Muchas veces nosotros oímos servir y mandar. Y cuando vemos el texto que acabamos de leer, que es Romanos 13, del 1, nos habla de que toda persona tiene que someterse a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que el que se opone a la autoridad, a Dios resiste. Y el que resiste a Dios, cosecha condenación. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo quiere que te conozcan? ¿Por mandar o por servir? Nosotros muchas veces entendemos que las personas que tienen que servir son los que están en posiciones de autoridad. Creemos que tú fuiste puesto ahí para servir, para tramitar, pero nosotros dice la palabra que todos tenemos que ser servidores uno del otro. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a servir. Y sirvió de tal manera que sirvió de instrumento, murió en la cruz para restablecer lo que se había perdido, para pagar el precio del pecado del hombre. Pero no obstante, Él vino y sirvió de instrumento y pagó un precio tan caro. Tu restauración tuvo un costo tan elevado. Muchas veces nosotros no lo valoramos, porque preferimos mandar antes que servir. Y nos sublevamos y nos oponemos a cualquier autoridad, a cualquier líder, a cualquier persona que esté bajo la dirección o sobre la dirección nuestra. Pero Dios te dice en esta mañana que el que resiste la autoridad, a Él lo resiste. Vimos en Romanos 12 que habla que la nueva vida, y nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que fuéramos renovándonos, transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Pero hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido, oscuro, bajo tiniebla, y se ubican y se catalogan y se sitúan como líderes con grandes lumbreras, pero con un entendimiento oscuro, retrógrado, arcaico, y se resisten a los cambios. Y el que se resiste a los cambios no renova. Entonces no se da esta palabra la nueva vida, porque la nueva vida significa restauración, renovación, cambio, revolución. Pero esa persona prefiere que lo conozcan como por mandar, no por servir. No son servidores ni de ellos mismos. En el mundo secular vemos líderes, vemos autoridades electas, autoridades designadas, vemos dirigentes en las comunidades como dirigentes comunitarios, dirigentes sociales, populares, y personas que por la función que hacen son catalogados como líderes. Pero son personas que utilizan el medio para mandar, no para servir. Porque el que sirve se somete. Dice que una de las características que más ha costado vencer a través de los tiempos y aún todavía es difícil es la sugestión. La palabra sugestión traducida significa que someternos
no es una decisión de una vez, es una actitud continua en nuestra mente que lleva a convertirse en una o un patrón de conducta. La sumisión mencionada en la palabra de Dios no se refiere a una sujeción unilateral de un creyente para ser dominado egoístamente por otra persona. Como dice Romanos 13, someter a toda persona a la autoridad. En el principio, como no había pecado, el hombre solo tenía que obedecer a Dios. Él era la única autoridad. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró en el mundo y entonces fue necesario la sujeción. Fue necesario establecer normas. Fue necesario establecer reglas. Fue necesario que se dictara, que se creara, que se escribiera las normas, estatutos y decretos que eran el marco en el cual tenían que estar sujetados todo aquel que quería seguir la voluntad del Padre. En nuestra casa, en el mundo secular, en el mundo familiar, el niño tiene que sujetarse a los padres. Pero cuando vemos en esta convulsionada sociedad, que vemos que padre mata a hijo, hijo mata a padre, es porque no se sujeta, y al no se sujeta, al no sujetarse, desobedece a Dios. Y al desobedecer a Dios, entonces se entrega a los brazos del devorador. El Señor lo reprenda. Pero le estamos poniendo el caso familiar porque es el más palpable, porque es el que más se vive. Pero en todas las esferas sociales se ve eso. Son gente que no se someten, pero quieren que todo el mundo se someta a ellos. Son gente que no sirven, sino quieren mandar. Y si no me cumple, que entre el río y se lleve todo. Dios tenga misericordia de esa persona. Esas son de las personas que quieren que le conozcan por mandar, no por servir. El que sirve, su vida la da. El que sirve se entrega por entero. El que sirve lo da todo a cambio de nada. El que sirve ama a su prójimo. No hace distinción de persona. No importa quién sea. Si va por un camino encuentra a un prójimo, un transeúnte, en una dificultad, con un carro, con la goma punchada, con cualquier situación, se detiene y lo ayuda. No esperando recompensa, porque ni conoce a esa persona. Jesús fue el legado, fue el ejemplo de servicio, de servir. Y nosotros tenemos que seguir ese legado. Porque nosotros tenemos que ser servidores uno de los otros. Porque dice la palabra que todos los estatutos, todos los mandamientos se cumplen en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, porque no hay nadie por encima de Él. Cuando lo amamos sobre todas las cosas, lo estamos amando como es. Estamos cumpliendo con el mandato. Y cuando entonces amamos al prójimo como a ti mismo, como nosotros mismos, entonces estamos complementando. Porque el que ama a su prójimo, sirve a su prójimo. El que ama a su prójimo, le duele lo de su prójimo. El que ama a su prójimo, no utiliza a su prójimo. Por eso en esta mañana, la gloria sea para Dios. Dios te dice que quiere, ¿cómo quiere que te conozcan? Si por mandar o por servir. Aquellos que quieren que lo conozcan por mandar, que se han ubicado y empeñado en mandar, en mandar, en mandar. Cada momento
se alejan más de Dios, porque se alejan más de Jesús. Y dice la palabra que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y si Jesús dijo en su palabra que Él vino a servir, no a ser servido, y tú quieres mandar, y tú solo lo que quieres mandar, entonces tú te distancias de Jesús. Y al distanciarte del Jesús, del camino, de la verdad, de la vida, te está distanciando de Dios. Y te está entregando en las manos de Satanás. Satanás usa muchísimos modelos, muchísimas alternativas para cómo engañar al hombre. El hombre es el objetivo de él romper el programa de Dios. Pero para Satanás lograr el objetivo, tiene que el hombre tomar la decisión de mandar o servir. Dentro del proceso del servicio, hay momentos que te toca mandar. Pero muchas personas siempre están dispuestos a que hagan. Nunca están y muestran la disposición de que hagamos. Y si vemos Génesis, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin embargo, dice hagamos. O sea, que el primer ejemplo lo dio el Creador. ¿Cómo quiere que te conozcan? Aleluya. Dice la palabra que si eres de la persona que les cuesta obedecer y sujetarse a los líderes, pastores o a alguna otra autoridad que Dios puso en tu camino, sean secular o espiritual, debe entender que está poniendo resistencia a la autoridad que Dios eligió. Y hoy Dios te anima a que deponga esa actitud. Dios te anima a que escuches su voz. Dios te anima y te está llamando a que asuma un espíritu de sujeción. Cuando nosotros nos sometemos, obedecemos. Cuando no nos sometemos, actuamos por instinto propio. Y el hombre es un ente social creado para vivir en sociedad. Y para tú vivir en armonía, tiene que servir y será servido, porque dando es como se recibe. Pero cuando tú solo quieres mandar, te vas quedando solo, te vas acorralando, te vas aislando, porque te está alejando de la gracia, porque la gracia es de Todopoderoso. Aleluya. Nosotros nos ponemos a pensar que a diario podemos observar tanta incongruencia, tanta mediocridad a través de vocación de servicio. Que asumimos posición por nuestra vocación de servicio. Pero es vocación de servicio para mandar, porque no sirven a nadie. Eso lo vemos a diario en el mundo secular. Líderes que profesan, que dirigen, que defienden al prójimo, pero no se mueven de aquí a allí, sino el prójimo no le da una recompensa antes de ellos moverse. Pero tenemos un ejemplo en la Sagrada Escritura de aquella persona que los ladrones lo dejaron herido. Y pasó el levita, pasó el sacerdote, pero pasó el samaritano. Y lo recogió, lo auxilió, lo llevó para que lo curaran. Y no solo que lo llevó, sino que se comprometió a que cualquier cosa que gastaran en su curación,
de regreso, Él lo cubriría. Ese tenía la vocación de servicio por su prójimo y era un samaritano. Yo no sé dónde tú te encuentras. Yo no sé en qué posición, en qué país, en qué nación, en qué barrio, en qué comunidad. Pero la comunidad de Cristo está repartida por el mundo entero. Y hoy Dios te dice que adopte el espíritu de servicio. Cuando adoptamos el espíritu de servicio, nos vamos pareciendo al Maestro. El Maestro Jesús, que vino y en su ministerio lo que hizo fue enseñar, mostrar, sanar, suplir. Oye, Jesús enseñó a los discípulos. Cubrió, suplió alimento, multiplicaron los panes y los peces. Sanó enfermos y dio mensajes de vida y de salvación. Aleluya. Por eso, cuando nosotros asumimos esa actitud de servicio, nos vamos pareciendo a Él. Cuando asumimos esa actitud de servicio, vamos entrando al camino. Cuando asumimos esa actitud de servicio, entonces vamos cambiando la mentira y asumiendo la verdad, porque Él es la verdad. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nuestra sociedad cambiará a medida que los que están dirigiendo, quienes dirigen, asuman una posición de servicio. Nuestra sociedad cambiará cuando tú asumas una posición para que te conozcan por servir, no por mandar. Es necesario, así como dice el Ministerio de Educación, que ha iniciado una revolución educativa, que nosotros iniciemos una revolución social a nivel universal. Pero solo se efectúa una revolución universal incrementando el temor a Dios. Porque Él es que cambia, Él es que transforma, Él es que restaura. Dice la palabra que cuando venimos a los pies del Señor, todas las cosas viejas pasan. Somos hechos una nueva criatura. Y hoy Dios te está presentando esa oportunidad. Dios te dice que Él quiere transformar, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere constituirte, convertirte en una nueva criatura. Porque esos dones, esos talentos que Él ha puesto en ti, es para que tú lo uses al servicio de Él, sirviendo a tu prójimo. No aprovechándote de tu prójimo. No asumiendo roles contrarios a tu pueblo. Aleluya. Dice Romanos 12, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Tenemos pues diferentes dones según la gracia. ¿La gracia de quién es? De Dios. Y los diferentes dones que tenemos, las diferentes facultades, cualidades, es según la gracia, o sea, es según Dios. Pero esos dones, al que se le dio del servicio, que sirva. Dice la palabra, a quien le dio el don de profecía, úsele conforme a la medida de su fe. Al de servicio, en servir al que enseña. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. Aleluya. Aquí está claro. Los dones fueron dados por la gracia de Dios.
y fueron dados para que tú rindas una labor. Porque nosotros estamos en un espacio terrenal de forastero, en tránsito hacia la morada celestial. Pero depende de ti. Hay quienes van de tránsito en un país que van con destino a otro, pero le llamó el ambiente, la cultura, la tradición de ese país y se quedan y hacen residencia ahí y después adoptan la nacionalidad de ese país y se olvidan hacia dónde iban. Pero no solo se olvidan hacia dónde iban, sino se olvidan de dónde vienen, del país donde vienen y todo lo que dejaron. Conocemos personas que han salido de este país y se han quedado, iban en tránsito y se han quedado en otros países y se han olvidado de lo que dejaron aquí, familia, hijos y todo, pero se han olvidado hacia dónde iban. Así sucede en el mundo espiritual. Nosotros venimos, somos criaturas de Dios y estamos en un espacio en tránsito para crear las condiciones, porque dice la palabra, por tu fruto te conoceréis. Y Él nos dio los dones, los talentos, para que los frutos que tengamos sean frutos que cada momento ganemos 100 tanto aquí y lo otro allá en el cielo, para garantizar nuestra llegada hacia la morada celestial. Pero muchos se olvidan de dónde vienen, que no son criaturas de Dios, te hablan de Dios pero no le sirven a Dios y se acomodan, se aclimatan, se acostumbran y son mensajeros del mundo y no le sirven a Dios. Entonces, por consiguiente, le están sirviendo al engañador. Por eso en esta mañana te decimos que debe de detenerte y determinar cuál es tu actitud. Porque la actitud del individuo es lo que determina la forma, la vida del individuo. Si en un momento dado tu actitud es negativa, siempre te van a catalogar como una persona negativa. Por eso debes detenerte, debes analizar cuál es mi actitud, hacia dónde voy, dónde estoy, de dónde vengo, cuál es el origen, cuál es la finalidad y cuál es el objetivo para el cual yo fui creado. Cuando tú te detengas a analizar eso, vas a entender que tú fuiste creado para servir, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Basta ya de estar siendo engañado por el devorador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esas son verdades palpables y evidentes, que cuando la ponemos en operación, entonces se realiza una revolución en nuestra vida, un cambio. Somos nuevas criaturas. El brillo, la gracia de Dios, entonces resplandece en nuestra vida. Hoy Dios te está llamando a que tome esa decisión. Hoy Dios quiere compartir contigo. Él ha estado todo el tiempo ahí a espera. Hoy está tocando para que tú abras tu puerta. En esta mañana lluviosa, que la gente por lo regular aprovecha para quedarse en casita, viendo la tele, viendo el receptor. Hoy Él te ha permitido que tú recibas esta palabra
palabra de salvación, de transformación, palabra de revolución, porque la revolución es un cambio. Cuando el rotor gira, dicen que se mueve a tanta revolución por minuto, RPM. O sea, cuando gira, revolución es giro, cambio. Y dice Aristóteles, todo cambia, nada se queda estático, y el cambio es una manifestación de vida. Pero ¿sabe quién fue que vino a dar vida y darle en abundancia? Cristo Jesús. Por eso tú tienes que hoy hacer ese cambio, hacer esa revolución y buscar el camino para que conozca la verdad. Porque esa verdad es la que te va a liberar de ese oscurantismo, de esa radicalización, de ese engaño, de ese espejismo. Porque muchas veces estamos en posiciones engañados por el espejismo. ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Por mandar o por servir? Nosotros estamos en posición seculares o espirituales y decimos que somos servidores, pero solo somos autoridades que están para mandar. Pero siempre, por más alta autoridad que tú seas, tú tienes una autoridad que está sobre ti. Porque Dios está por encima de todas las cosas. No hay nada sobre él, ni nada a la par de él. Entonces, por más alta autoridad que tú seas, tú tienes que servir. Porque cuando tú le sirves a Dios, entonces tú le sirves a tu prójimo. Y si quieres determinar a quién tú le estás sirviendo, analiza y mira el terreno en el cual tú te estás moviendo, el terreno en el cual tú estás pisando. Mucha gente que dice que aman a Dios, pero no le sirven a Dios. No caminan bajo los estatutos, bajo las normas, bajo las leyes de Dios. Entonces, ¿en qué camino están caminando? ¿Bajo qué normas? ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué directrices están caminando? ¿A quién están sirviendo? Porque tú sirves a quien tú obedeces. Si tu servir no está bajo la cobertura de Dios, entonces tú estás obedeciendo al otro. Hoy, Dios te ha dado la oportunidad. Dios nos ha dado la oportunidad de poder analizar nuestra vida y ver hasta qué grado estamos sirviendo a Dios o no estamos sirviendo a Dios. Y así determinar en qué terreno estamos pisando. Aleluya. Porque dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando nosotros no llevamos la cruz, cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando nosotros no amamos al prójimo como a ti mismo, como nosotros mismos, no podemos ser discípulos, no podemos ser siervos, o no somos siervos, no somos discípulos. El discípulo, el siervo, sigue la directriz del maestro. Y si tú no sigues la directriz del maestro, tú estás caminando en otro terreno, tú estás pisando otro terreno. Y ten cuidadito, porque ese terreno no te conduce a nada bueno. Tú estás caminando en el ámbito terrenal, tú estás viviendo en lo carnal. Y dice que el que siembra para la carne, cosecha muerte. Pero el que siembra para el espíritu, cosecha vida eterna, en el nombre de Jesús. Hoy Dios te está presentando la alternativa para que tú revoluciones tu vida, para que se efectúe el cambio. Porque la ley de la siembra y la cosecha es efectiva.
Según lo que tú siembres, eso tú cosecharás. Por bueno que sea un agricultor, por bueno que hayan sido los experimentos que han realizado, no se ha podido tomar una semilla de mango y lograr que el árbol dé melones. Porque dice la palabra, según lo que tú siembres, eso cosechas. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué tú estás sembrando? ¿En qué terreno estás caminando? ¿Estás sirviendo o estás mandando? Según lo que tú siembres, eso segará. Y aunque te veas lleno de propiedades, lleno de bienes materiales, los tesoros que hay que guardar no son los materiales, son los espirituales, porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando nos aferramos a ahorrar, a cultivar bienes materiales, nos olvidamos del Padre, nos olvidamos del Hijo, no seguimos las instrucciones del Maestro. Porque el Maestro, Jesús vino y no se le conoce ningún bien, ninguna propiedad, ni siquiera casa tenía, ni siquiera dónde recotar su cabeza. Y nosotros, no es que sea malo tú tener tu casa, pero todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, se lo debe a Él. Entonces, dale la gracia a Él, sírvele a Él, dedícale parte de tu tiempo a Él. Efectúa hoy ese cambio que es necesario para tú tener ese encuentro con Dios. Porque cuando nos encontramos con el Maestro, las cosas cambian. Cuando nos encontramos con el Maestro, las cosas viejas pasan. La mujer samaritana, cuando se encontró con el Maestro en el pozo, oye, salió corriendo y su vida fue transformada. Solo bastó ese encuentro en el pozo para transformar su vida. Y fue la primera persona que llevó el evangelio a su comunidad. Fue la primera persona que fue a hablar de Jesús. Tú puedes seguir ese ejemplo. Comienza a hablar de Jesús a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos. Porque Jesús es vida y vida en abundancia. Pero es necesario que tengamos ese encuentro. Aleluya. Dice, ¿sabe qué terreno estás pisando? Dice, la verdad es que si realmente conocieran a Dios y su camino, no dudarían ni un momento en entregar nuestra mente, alma y corazón. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no nos conocía. Él nos conocía. Sabía qué terreno estaba pisando y decidió dar su vida por nosotros. Ahora Él te pide que los conozcas realmente. Y no le siga a media, sino que lo entregue todo. La verdad es que si realmente conociéramos a Dios y su camino, no dudaríamos ni un momento en el entregarle nuestra mente, alma, vida y corazón. ¿Por qué no entregar toda tu vida al único que no te va a fallar y quien te ama? Aleluya. Jesús dice, dando es como se recibe. El primero que dio fue Jesús. El ejemplo de entrega es Jesús. El ejemplo de servicio es Jesús. El ejemplo de obediencia es Jesús.
obedeció hasta lo sumo, que se despojó de sí mismo y vino en condición de hombre para pagar el precio. Pero no solo eso, cuando vio que el peso era tan fuerte, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, quítame esta carga, no permita que yo tenga que morir en la cruz, pero que se haga tu voluntad. O sea, obediente a lo sumo. Él sabía cuál era el costo, el peso, lo terrible del proceso que le iba a pasar, pero que se haga tu voluntad. Fue obediente a lo sumo. Y vino a servir. Y salió por los caminos, sabiendo que el proceso lo iba a llevar ¿a dónde? A la muerte de cruz. Pero él vino a cumplir con un mandato. Por eso es que cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, todo está consumado. Aleluya. Yo no sé si tú has entendido. Así como Jesús vino hecho hombre, nosotros vinimos con un propósito, con una misión, con una encomienda. Pero tuvimos la ventaja, o tenemos la ventaja, que tenemos el libro, el manual del maestro, que nos permite seguir el legado, leer el legado que Jesús nos dejó a través de su escritura, y poder seguir entonces el objetivo y lograr el objetivo. Y al final poder decir: consumada es. Al final poder decir: yo he cumplido, yo he corrido la batalla, yo he guardado la fe, solo me espera, solo estoy aguardando la corona. Pero la corona se le pone al que corre la carrera, al que gana la carrera. No sé qué carrera está corriendo, qué pelea, qué batalla tú estás librando. En el mundo espiritual, a diario, en cada momento, en cada segundo, se está librando guerra, batallas espirituales. Y en el mundo secular, nosotros tenemos que interceder los unos por los otros, servir, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Porque entonces el Hijo del Hombre entonces está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero viene un ángel y acampa alrededor de nosotros, nos defiende, porque a diario hay una guerra espiritual. Porque dice la palabra que el que no es conmigo, contra mí es. Y si tú no estás con el devorador, él va a tratar de tumbarte, derrotarte. Pero el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, te defiende. Por eso es que en esta mañana Dios te dice: ¿cómo quiere que se te conozca? ¿Por mandar o por servir? Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. A medida que nos constituimos en servidores de uno del otro, nos asemejamos a Jesús. Aleluya. Aleluya. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día de quietud, un día de tranquilidad. Domingo, el día que hizo el Señor. Para que tú tengas ese encuentro, tú tengas ese inicio, ese reinicio, para que tú revoluciones tu vida. Para que tú cambies tu lamento en gozo. Para que tú adoptes un nuevo nombre. Para que tú seas en Cristo en el libro de la vida.
y ya no sea una criatura más, sino sea un hijo de Dios y coheredero junto con Jesús. Aleluya. Así que, hermano, damos gracias a Dios y nos sentimos, como dice la palabra, más que vencedores, porque Él nos ha permitido en esta mañana estar aquí, porque Él nos ha permitido poder estar cumpliendo con su mandato de ir por el mundo y predicar el evangelio, porque Él nos ha permitido ser parte de este remanente escogido y poder seguir haciendo así, llevando palabras de libertad, palabras de liberación, de sanación, de restauración. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario que este evangelio se predique. Es necesario que el evangelio se predique para que tú conozcas la verdad. Para que tú puedas arrepentirte y convertirte. Para que mañana tú no puedas alegar que tú no conocías del evangelio. Tú no puedes alegar que nunca oíste hablar de Jesús. Porque Jesús es vida. Y si Cristo vive en ti, Él lo controlará todo. Aleluya. Así que, hermano, en esta mañana damos gracias a Dios y te pedimos que analice bien cómo tú quieres que te conozca. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Tú has sido un servidor o te has enfocado en mandar? Y de eso dependerá el terreno en el cual tú estés pisando. Hay terrenos que parecen fuertes, pero cuando edificamos sobre ellos, cualquier viento tumba la edificación. Es como el hombre que construyó en la arena y vino el viento y lo tumbó, pero el que construyó sobre la roca, no hubo ventarrón que lo pudiera tumbar. ¿Sabe por qué? Porque la roca es Jesús. Comienza a edificar tu hogar, tu familia, tu vida, tu servicio sobre la roca. Y Él hará prosperar tu vida. Porque Él bendice de manera integral. Él lo dice en su palabra. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo ponemos a Él en primer lugar, Él nos da la añadidura. Él nos da todo lo que necesitamos, porque Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Así que, mi hermano, le damos gracias a Dios, porque a Él le ha placido que estemos aquí en esta mañana. A Él le ha placido que tú hayas recibido estas palabras. Pero a Él le ha placido que en esta mañana tú, en este momento, estés reflexionando con mira a efectuar esa revolución, ese cambio en tu vida. Porque así la verdad realmente es la verdad. Porque la verdad nunca será mentira, ni la mentira nunca será verdad. Cristo es el Hijo del Hombre, el Verbo hecho hombre. Y Satanás, por más poder que te muestre, nunca será más que un derrotado. En el nombre de Jesús. Y tú tienes el poder si te conectas a la fuente. Porque la energía, el poder, la sabiduría viene de lo alto. Pero tú tienes que conectarte, tú tienes que buscar la forma de conectarte a esa fuente inagotable. Para que entonces te dé la fortaleza, la sabiduría para resistirlo a Él. Para no dejarte engañar. Para entonces ser un servidor de Dios y de tu prójimo.
en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana le damos la gracia a Dios que nos ha permitido un día más predicando su palabra, llevando esta palabra a través de estos medios y cumpliendo así con la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio. Cada vez que nos permite, que Dios nos permite eso, asumimos más nuestra cruz. Cada vez que Él nos permite, entonces nos centramos más en el camino. Y su verdad es la que nos permite a nosotros estar en el camino. Caminar como caminaba Jesús. Y pedirle cada día que su verdad nos transforme, nos libere, nos fortalezca. Para ir menguando cada momento y dejarlo carnal y asumir lo espiritual. Y ser un ente que pueda predicar a través de nuestro caminar, a través de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos las gracias. Este ha sido un programa más. Evangelizando con Jesús. Programa dominical de la Iglesia de Dios, la Profecía, lo cual se encuentra localizado en la Juan Rosario, número 52, de San Luis, Distrito Municipal de Santo Domingo Este, República Dominicana. Allí estamos a su disposición. Allí estamos para servirle. Allí estamos siempre disponibles porque somos seguidores del Maestro. Y el Maestro no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros estamos a su... Permítanos servirle en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Espíritu de Dios haga la revolución en su vida. Dios les bendiga.